Antes de iniciar el episodio, deseo contarles que estamos de aniversario. Así es, la gran noticia es que este es el último episodio de nuestro tercer año de publicación del podcast. Durante estos primeros 3 años hemos logrado lo siguiente. Hemos publicado 156 episodios continuos. De esos episodios hemos logrado 45.587 descargas únicas. Luego de un crecimiento exponencial, ahora nos escuchan en 55 países, siendo Guatemala, Estados Unidos y México donde más nos escuchan. También se han enviado esas 156 infografías con el resumen de los episodios a nuestros grupos de WhatsApp, que ahora ya posee más de 300 miembros, y por correo electrónico a los más de 6.700 miembros de la comunidad de los sueños en un listado de distribución. Seguiremos brindándoles valor todas las semanas, esperando que realmente les sea de utilidad. Pero más importante, que los ayude a cumplir sus sueños. Así que celebremos juntos un año más del podcast Gerente de los Sueños. Ahora iniciemos con el episodio. Se ha escuchado que la inteligencia artificial está tomando un auge, pero ¿cómo esta inteligencia artificial puede ayudarme a mejorar mi desempeño como colaborador o los resultados de mi negocio? ¿Y cómo puedo usar una herramienta como ChatGPT para automatizar muchos de los procesos de mi trabajo? En este episodio hablaremos de la evolución del Web 3.0 de una forma simple, cómo podemos usar ChatGPT en nuestro trabajo y cuáles son las principales herramientas que he utilizado de inteligencia artificial que deberías de probar. Espero que este episodio te sea de mucho valor. Soy Mario López Salguero, ex ejecutivo del mundo corporativo, ahora emprendedor en múltiples industrias como la aceleración de negocios, salud y bienestar, autogestión de documentos legales y plataformas basadas en blockchain. Cuando inicié mis emprendimientos hubiera ahorrado mucho tiempo y dinero de poseer a mano las competencias gerenciales y herramientas prácticas para manejar y acelerar mis negocios. Mi forma de devolver un poco de las bendiciones que he recibido en mi vida es este podcast, Gerente de los Sueños, que se enfoca en temas prácticos, simples, relevantes y que puedas implementar hoy mismo. Aprenderemos la metodología comprobada para manejar y acelerar tu negocio, usando la analogía que manejar un negocio es como manejar un carro. La carretera es las necesidades del cliente. La meta es nuestro plan estratégico. Las llantas delanteras es nuestro propósito y plan operativo. Las llantas traseras que nos dan tracción son las ventas y mercadeo. El motor es nuestro talento humano y lo que soporta el carro es el chasis con nuestras áreas de soporte. La gasolina que utilizamos para mover el carro es el flujo de caja. ¿Y quién mejor que el conductor como líder de la organización, acompañado de los pasajeros que son los stakeholders o partes integrales del negocio? Cada semana te damos contenido de valor para que ganes en la carrera de los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 156, el último de nuestro tercer año del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero. Me encanta ser ordenado con mis documentos. Rara vez se me pierde algo. Y es que encontré una forma de poder ordenar todos estos archivos en mi computadora. Usualmente lo hago a través de años para poder separar qué año tocaba y cuáles son las temáticas principales. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo, recuerda, suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, un correo a la semana no más, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de su lista de difusión en WhatsApp, un mensaje a la semana, enviando tu nombre al más 502 para aquellos que nos escuchan en los ya 55 países fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, como ustedes saben, la tecnología es un tema que a mí personalmente me apasiona, pero una de las cosas que realmente me ha sorprendido, especialmente al inicio de este año 2023, es el crecimiento exponencial de lo que es llamado la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial son ya programas que aprenden y que buscan múltiples lugares para poder obtener respuestas sumamente interesantes. Hoy vamos a hablar de cuáles son esas formas que un gerente puede utilizar inteligencia artificial y ChatGPT, pero principalmente también soñar y darles herramientas para que ustedes también jueguen con ellas. Si quieren saber todas las herramientas, voy a mencionar varias. No se preocupen, si ustedes son miembros de la comunidad de los sueños, van a poder recibir la infografía y ahí va a estar los detalles y los vínculos para poder accesarlas. Antes de empezar a hablar de lo que es la inteligencia artificial, es sumamente importante que conozcamos lo que llaman la evolución de la web.
Esta es de la web que ha pasado del 1.0 al 3.0. Vamos a describir cada una de estas etapas para que vean por qué la 3.0, donde nos encontramos actualmente, es donde ha nacido este concepto de interactividad. Así que si están listos, vamos a entrar a la historia. La web 1.0 se refiere a la primera generación de lo que llaman el World Wide Web, el WWW, o lo que llamamos de una forma tradicional el Internet, que se desarrolló en la década de 1990, probablemente hasta como los mediados de los 2000. La web 1.0 se caracterizó por la creación de páginas web que son estáticas. Es más, muchos de ellos creo que eran más un tema de programación más que de diseño. Y la publicación de la información era en línea de una forma estática y yo complementaría unilateral, donde ya solo la página era informativa, pero si las personas querían interactuar con ese contenido, no le era posible. Durante la época del 1.0, los sitios web eran pues, principalmente de una sola dirección, como mencionábamos. Lo que quiere decir es que la información se presentaba al usuario de una forma estática y no había interacción con ellos. Los sitios web eran principalmente informativos y su contenido no estaba actualizado con frecuencia. Es más, hacían usualmente como más centros de información de quiénes somos que realmente de venta per se o de información de productos y servicios. La mayoría de los sitios web eran simples, con poca animación y algunos gráficos muy básicos. Los sitios web se construían en un software, o un programa, mejor dicho, un lenguaje que se llama HTML, es ML, y no se utilizaban bases de datos para almacenar información. En esos momentos nacen algunos motores de búsqueda muy sencillos como AOL, Yahoo, inclusive Google, pero estaban todavía mucho en su infancia y no eran tan avanzados como los que son el día de hoy. La publicación en línea también estaba en sus primeras etapas y los primeros anuncios eran simplemente banners publicitarios para que la gente supiera que existían las empresas. Así que en resumen, una web 1.0 fue una etapa muy temprana de la evolución de la web y era más que todo utilizada para transmitir información, más que un medio interactivo. Los sitios web, como mencionábamos, unidireccionales, estáticos, informativos. Cuando ya pasamos a la web 2.0, es la evolución que se generó de la web desde la plataforma estática informativa a una más interactiva y colaborativa. La web 2.0 se caracterizó por la creación de aplicaciones web interactivas y la posibilidad de que los usuarios participen activamente en la creación de contenido en línea. Pero aquí voy a poner un paréntesis en el web 2.0. Una de las características principales que tiene el web 2.0 es que son todas las plataformas o utilizamos plataformas de alguien más. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como usuarios no somos dueños de nuestra información ni de nuestro contenido y menos de nuestras agrupaciones o comunidades. El ejemplo de esto es las redes sociales, Facebook, Twitter y todas estas. Si nosotros quisiéramos, no hay forma de poder jalar a todas mis amistades y llevármelas a otro lugar. O si creamos un grupo dentro de Facebook, ese grupo yo no soy dueño de la plataforma. Simplemente estoy utilizando la plataforma y no somos entonces, no tenemos el empoderamiento. Por eso que ahorita que estamos transicionando de la 2.0 a la 3.0, empiezan las necesidades de crear plataformas que nosotros somos dueños. Comparado, por ejemplo, como si nosotros tuviéramos un listado de distribución de correos electrónicos, como el que tenemos en Gerente de los Sueños. Y entonces nosotros somos dueños de esa base de datos. Si en algún momento yo que utilizo una plataforma que se llama ConvertKit para el manejo de todos estos correos, yo ya no quisiera utilizarlo, pues yo soy dueño de mi base de datos, la descargo y la puedo cargar en otra plataforma. Pero la base y la información de mis usuarios es mía. Traten de hacer eso con un Instagram o inclusive un TikTok. Esas son plataformas que son externas y nosotros solo somos usuarios que pues básicamente rentamos el espacio para poder utilizarlas. La web 3.0 ya se refiere a la siguiente evolución que es la que estamos iniciando, en donde la información es inteligente, personalizada y enriquecida. Por eso es que esta es una transición cuando hablamos de los cookies o de las galletas que le llaman, que es cuando ustedes entran a las páginas y dice favor apachar que estamos de acuerdo que se capturen las galletas o los cookies, que lo que están haciendo es capturando nuestra información, no solo la información nuestra personal, los patrones y conductas que estamos usando para poder interactuar con la página. Ustedes sabían, solo como un paréntesis, que existen algunos software que pueden hacer lo que llaman un mapa de calor de una página web,
donde las personas pueden ver qué cosas son las que los usuarios están viendo, lo que están apachando, lo que se está moviendo, y eso puede decir qué son las cosas que les llamó la atención de una página o no. Entonces, esto lo que nos está ayudando es a poder hacer ese concepto de personalización. Otra de las cosas que se están utilizando es que ya se están usando plataformas que son estructuradas, descentralizadas. Entonces, todas estas las plataformas como Facebook, Twitter, inclusive bases de datos, se están cargando en plataformas open source o que son disponibles para todos, donde ya los usuarios son los dueños. Entonces, yo creo que la migración más grande del web 2.0 a 3.0 es que yo soy dueño de mi contenido, yo soy dueño de mi información y solo utilizo ese tipo de plataformas. Otra de las cosas que se está utilizando en el web 3.0 es la tecnología de inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos, lo que llaman Big Data. Esto va a incluir desde chatbots, asistentes de voz como Siri o Alexa, o inclusive temas como realidad aumentada o realidad virtual. Entonces, la primera parte, solo resumiendo, es el 1.0 era lo que llamamos un monólogo. Yo ponía información, la posteaba y el que pudiera verla, que la mirara. 2.0, interactúo con la información. 3.0 es donde nosotros tenemos ayuda de robots y de inteligencia artificial para poder crear una experiencia interactiva siendo nosotros dueños de nuestra información. Entonces, pero este es un resumen importante porque a veces empezamos a hablar de Web 3.0 y no estamos claros de qué se trata. Ahora, una de las cosas y ahí sí les voy a contar un pequeño paréntesis. Le hice esta pregunta a la plataforma ChatGPT. ChatGPT se ha vuelto una de las plataformas más interesantes para poder interactuar porque es un concepto de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está haciendo? Miren la diferencia de, por ejemplo, un Google Search o la búsqueda o la barra de búsqueda de Google versus lo que está haciendo ChatGPT. Lo que hacen es que ambos están basados en un ambiente de búsqueda rápida, pero Google lo que hace es que tiene un algoritmo que define qué información es la que consideramos que es más válida. ChatGPT no tiene un algoritmo de posicionamiento. Lo que hace es que busca en toda la información y define cuál es la información más relevante. Hoy les voy a enseñar inclusive en este episodio cómo podemos mejorar hacer las preguntas a ChatGPT para que tengamos una validez más fuerte de los datos que nos está presentando. Entonces, la primera pregunta es, este ChatGPT, que los invito a que se metan, solo jueguen y empiecen a hacerle preguntas, pero se van a dar cuenta que estas preguntas, y les voy a poner ejemplos de lo que yo ya utilizo, es para poder crear esto. Entonces, ¿qué pasó? Le hice una pregunta a ChatGPT, que fueron, ¿cuáles son las 10 formas en que ChatGPT puede ayudar a un gerente? Y les voy a explicar qué fue lo que me contestó. Dice, ChatGPT es un modelo de lenguaje natural avanzado que puede ayudar a los gerentes de muchas maneras. Como paréntesis, ChatGPT lo funciona si les preguntamos en español o les preguntamos en inglés, no importa en qué idioma. A continuación se presentan 10 formas que ChatGPT puede ayudar a un gerente. Así que vamos a ir discutiendo primero que fue la plataforma que nos dio esos resultados, pero vamos a ver qué tal nos parece. La primera forma que un ChatGPT puede ayudar a un gerente es a través de un asistente personal. ChatGPT puede actuar como un asistente virtual que puede ayudar a los gerentes en la realización de tareas administrativas, proporcionando información relevante sobre la empresa, el mercado y las tendencias. Así que aquí cada uno de estos va a tener una tarea para que ustedes, espero que estén escuchando el podcast, tal vez si lo están escuchando en el carro cuando lleguen a su casa, para que estén con una computadora y les voy a hacer tareas para que se metan a ChatGPT y hagan estas preguntas. Pensemos la primera como asistente personal. ¿Qué tal si nosotros hacemos la pregunta en ChatGPT y le decimos cuáles son las principales tendencias del mercado de podcast, por ejemplo? Y ahí ustedes en vez de podcast pongan el de su negocio o pongan el en la industria donde ustedes están trabajando y vean qué contesta. Se van a asustar que hay cosas bien interesantes. El segundo punto, atención al cliente. Inteligencia artificial puede ser programado para responder preguntas y proporcionar información a los clientes. Esto puede ayudar a reducir el tiempo de respuesta y mejorar la satisfacción del cliente. Esto es lo que usualmente llaman un chatbot, que al final les cuento que muchos de los centros de atención de WhatsApp que ustedes pueden tener ya están conectados
a una herramienta como ChatGPT para poder hacer las preguntas frecuentes o las respuestas, o por ejemplo cuando preguntan cuáles son los horarios de las oficinas. Y es más, yo les diría que cualquier pregunta repetitiva deberíamos de automatizarla a través de este tipo de plataformas. Como por ejemplo, ¿cuáles son los horarios? ¿Cuáles son las ubicaciones? ¿Cómo poder hacer una solicitud de producto? Todos estos procesos lo van manejando y la inteligencia artificial va aprendiendo para poder ser más eficaz en sus respuestas. La tercera es donde yo creo que tenemos una oportunidad de oro y les digo, es donde más le estoy sacando provecho yo a estas herramientas, que es la automatización de procesos. ChatGPT puede ser entrenado para automatizar procesos de negocio repetitivo, lo cual puede ahorrar tiempo y reducir errores humanos. Esto lo que significa es que nosotros vamos a poder solicitarle a estas herramientas que hagan procesos de automatización. Les voy a decir dónde yo estoy utilizando este tipo de automatización. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, hacemos un evento con mis socios o en alguna de las actividades, yo ya no me pongo a hacer un proceso de captura, llenar un formulario, empezar a identificar quién fue el que llenó cada formulario para poder mandar diferentes correos electrónicos. Yo ya utilizo, en este caso ConvertKit tiene una plataforma de inteligencia artificial donde lo que estamos haciendo es decir y hacer un flujo automatizado de que si este correo electrónico o crear una página para que las personas llenen su formulario, esas páginas nosotros podemos poner una secuencia de correos electrónicos ya automatizada. Esto yo no toco nada de este proceso. También podemos pedirle de que le mande ofertas cada cierto tiempo. Puedo pedirle de que cuando mire que las personas no abren los correos, se utilice una herramienta adicional para poder mandarle un mensaje de texto. Todos estos procesos lo que nos van a decir es que el humano se va a enfocar a tratar de pensar más cómo interactuar con el humano que estar haciendo procesos muy repetitivos. Entonces la pregunta aquí que les dejo en el tema de atención al cliente, solo regresando al punto 2, yo les recomendaría que entren a ChatGPT y le pregunten cómo es que podría mejorar la atención al cliente en mi empresa, o le pueden poner en su industria y van a ver qué les sale. En el proceso de automatización, aquí les recomendaría que utilicen una pregunta, de decirle a esta herramienta cuál es la mejor forma de automatizar el proceso y pongan su trabajo. Así como lo oyen, ¿cuál es su trabajo? ¿Cómo podemos hacer para hacer más eficiente el proceso de cotización en la industria? Obviamente, entre más específicas las preguntas, mejores resultados. Pero pueden poner solo preguntas generales y vean qué les contesta. La siguiente es una interesantísima, que es el análisis de datos. ChatGPT y todas las herramientas de inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos y proporcionar información y conocimiento valioso al gerente, como lo que son análisis de tendencias, predicción de resultados y oportunidades de crecimiento. Entonces aquí le va la tarea. En su industria, ¿por qué no le meten en el chat y decir dónde está la mayor oportunidad de crecimiento en mi industria o en mi empresa para los próximos 3 años o para el 2023? Vean qué le contesta. El número 5 pueden ser las tareas de soporte de ventas. Como estamos haciendo procesos de automatización, la inteligencia artificial y ChatGPT puede ser programado para proporcionar soporte a los equipos de ventas, como responder preguntas sobre productos y servicios y proporcionar información de precios y ayudar a cerrar ventas. Aquí viene una de los juguetes que creo que vale la pena que haga. ¿Qué tal si ustedes ponen, y solo por molestar, podría hacer una comparación de precios entre mi negocio y el de la competencia? ¿Cómo lo van a escribir? Quiero que hagas una comparación del producto tal y tal en el mercado tal y tal entre las empresas tal y tal. Y vean qué les aparece. De nuevo, les va a sorprender. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. ¿Te gustaría establecer si el invertir en criptomonedas es para ti? En el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, aprenderás de forma simple, amena y práctica los conocimientos básicos sobre esta forma de inversión. Adquiere el tuyo al WhatsApp 2433-4589 o en las principales librerías del país. Si vives fuera de Guatemala, búscalo en Amazon. En el siguiente es uno muy interesante, que es el número 6, y es el soporte en recursos humanos.
La inteligencia artificial va a ayudar a los gerentes de recursos humanos, primero en la automatización, obviamente, y en la realización de las tareas administrativas, como proporcionar información sobre políticas y procedimientos, responder preguntas frecuentes y proporcionar asesoramiento en materias de contratación y selección de personal. Así que aquí va otra pregunta que quisiera que pusieran en el chat GPT. Este, si se dan cuenta, es un episodio muy interactivo, porque la idea es usar la herramienta para salir de cero. ¿Qué tal si ponen ahí cuáles son las mejores estrategias para poder hacer una entrevista de trabajo o para poder mejorar la motivación de un colaborador? Vean todo lo que les sale. El número 7, soporte de mercadeo. La inteligencia artificial puede ser programada para ayudar a los gerentes de mercadeo en la realización de tareas, como proporcionar información sobre productos y servicios, analizar los datos de los clientes. Miren, aquí hay algo bien interesante. Ustedes saben que en ChatGPT y estas herramientas ustedes pueden cargar bases de datos. O sea, podemos agarrar, por ejemplo, toda la información de los resultados de las encuestas de satisfacción de los clientes y decirle: quiero que por favor, ya vamos a entrar a ver las recomendaciones, cómo preguntar bien, pero podrían meter toda su base de esa información y decirle que busquen patrones y tendencias. Inclusive estas herramientas les pueden sacar todos esos patrones y hacerle toda la inteligencia, los que llamábamos cubos de decisión, para poder tomar decisiones en cómo atacar estos mercados. ¿Qué tal si ustedes ponen una base de datos sencilla de un patrón y le dicen: favor encontrar los patrones o las tendencias de los siguientes datos, y les ponen los datos? Así, copy-paste, copiado y pegado en la herramienta. Porque el octavo viene también al modelo de marketing, que es el análisis de sentimientos. La inteligencia artificial va a analizar las opiniones y sentimientos de los clientes en las redes sociales y proporcionar información sobre la percepción de la marca y el nivel de satisfacción del cliente. ¿Se recuerdan lo que les mencionaba el web 2.0, donde habían esos mapas de calor? Bueno, estas herramientas les van a poder ayudar a manejar muchísima información. Me voy a hacer un paréntesis antes del 9 y 10. Si se dan cuenta, una de las cosas que va a ser de gran ayuda a la inteligencia artificial es el poder manejar grandes cantidades de contenido que de otra forma sería abrumadora de manejar y de datos, y hacerlo de una forma simple para que nosotros, los humanos, tomemos decisiones sin tener que estar sacando Excel tras Excel. La novena, análisis de riesgos. La inteligencia artificial puede analizar y proporcionar información sobre los riesgos asociados con la toma de decisiones empresariales, lo que puede ayudar a los gerentes a tomar decisiones informadas. Otra tarea: pongan ahí cuál es el principal riesgo que va a tener un gerente a la hora de poder expandir sus operaciones o crecer su planta de producción de X en tanto por ciento. Vean cómo les va a salir todas estas cosas. Otra cosa que es importante es, cuando ya van explorando, agarremos el ChatGPT 2.0, es cuando ya podemos hacer esta programación de software con esto. También podemos hacer gráficas, también podemos hacer páginas web con todo esto, y lo va sacando si sabemos qué preguntar. Ahora, voy a decir una frase antes de la número 10, que la di cuando fue en el Microsoft Experience Summit. Era el evento de experiencia del usuario de Microsoft más grande, en el cual nosotros pues estábamos en la asociación de gerentes y los apoyábamos. Y estábamos hablando, que ese fue en el 2018, estaban ya hablando de inteligencia artificial. Y una de las cosas que mencioné cuando me pidieron que expusiera sobre las tendencias tecnológicas para gerentes, es que les dije dos cosas. Uno, basura se pregunta, basura se obtiene. Entonces vamos a tener que ser muy hábiles con la inteligencia artificial a saber cómo preguntar lo que queremos para obtener lo que queremos. Y segundo, la inteligencia artificial es tan inteligente como lo artificial que la programe las personas. Entonces las computadoras van a poder ayudarnos, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión hacia dónde usar esa información y cómo obtenerla. Aquí es otro punto importante de la inteligencia artificial. Tenemos que ser muy quisquillosos o cuidadosos de dónde está obteniendo la información. O sea, todas esas computadoras lo que hacen es procesamiento de datos. Pero ¿y ChatGPT dónde saca esa información? Bueno, hoy les voy a contar cómo poder hacer esa pregunta. Y finalmente, la razón que creo que más nos ha ayudado a todos con este tipo de inteligencia artificial es el soporte en la toma de decisiones. ChatGPT nos puede proporcionar información y conocimientos valiosos
y yo te diría ahorrar muchísimo tiempo para poder apoyar en la toma de decisiones empresariales, como proporcionar recomendaciones para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos, aumentar las ventas y mejorar la experiencia del cliente. Han hecho varios ejercicios el día de hoy, espero que los hayan estado haciendo, pero ahora vamos a hablar sobre cómo preguntarle a ChatGPT cómo ser mejores resultados. Entonces aquí hay unas de las cosas que he investigado. Todo esto es juguete mío, así que cualquiera de estos podrían ustedes mejorar. Pero aquí van varias preguntas que creo que va a ayudar mucho. La primera es empezar diciéndole a ChatGPT que actúe como alguien. Voy a poner un ejemplo. Ahorita me pidieron en una universidad que diera un pequeño diplomado. Y entonces lo que hice fue meter en ChatGPT y decirle, actúa como un profesor de universidad y diseña un currículum de 3 semanas para hablar sobre el e-commerce y lo que son criptoeconomías. Entonces, lo que hace es que va poniendo un avatar, si quieren verlo, un contexto de un perfil para que la inteligencia artificial nos dé una información más acertada. Podemos actuar como un cliente, podemos actuar como el gerente de ventas, podemos actuar como el presidente de la República y sobre ese contexto estas herramientas nos van a dar la información. Otra de las preguntas que pueden hacer más eficientes a nuestra inteligencia artificial es empezar como, explícame cómo nosotros podemos mejorar. Entonces, solo explícame cómo, lo que va a hacer es que le va a dar una instrucción a esta inteligencia artificial a poder ser más específico en su respuesta. Otra de las cosas que hemos utilizado bastante es cuando decimos enumerar. Podemos decirle, danos las 10 razones principales por las que un gerente no puede tomar una decisión. Y entonces eso lo que le va a hacer es que va a utilizar la inteligencia y va a buscar toda la información y la va a comprimir en la cantidad de contenido que queremos. Yo lo he utilizado mucho para, por ejemplo, este caso, este episodio. ¿Cuáles son las 10 razones o las 10 formas en que ChatGPT puede ayudar a un gerente? Así lo pregunté. Y entonces eso nos ayudó a poder consolidarlo, porque si no a veces se vuelven muy extensas las respuestas. De ahí el otro que tendríamos, que es una pequeña recomendación, es si nosotros no sabemos cómo preguntarle al ChatGPT, podemos empezar la pregunta con ¿cómo? ¿Qué búsqueda debería de realizar para obtener este resultado? Así lo podemos hacer. ¿Qué búsqueda debería realizar para poder incrementar mis ventas en 10%? O como incrementar mis ventas en una industria de calzado. Entonces, eso lo que nos va a ayudar es que va a afinar las preguntas que después le vamos a hacer a la inteligencia. Otra de las estrategias que he utilizado para sacarle provecho a esta herramienta como ChatGPT es empezar con resume la cantidad de productos o del análisis, por ejemplo, ahorita utilicé ese comando, resume todos los aprendizajes que obtuviste de los siguientes datos y le puse una copia de una base de datos. Entonces, todo esto lo que va haciendo es que nos va enseñando cómo preguntar mejor a esta herramienta como ChatGPT. Otra de las preguntas que tal vez hubiera salido es, bueno, ¿cómo puedo garantizar que realmente mi información es confiable y cuáles son las fuentes que utilizó este sistema? Porque si en algún momento me preguntan ¿y dónde te lo sacaste? No podemos decir solo me lo encontré en ChatGPT. Entonces, cuando nos toca hacer reportes o hacer presentaciones y necesitamos la fuente, es sumamente importante que cuando ustedes hagan la pregunta que quieran, por ejemplo, ¿cuáles son las 10 tendencias más innovadoras en cirugía plástica? Y al final utilicen este texto, literalmente textual, colóquenlo, y dice, al finalizar de escribir, solo utilizar fuentes confiables y citar las fuentes utilizadas. Entonces yo puedo hacer la pregunta, ¿cuáles son las 10 tendencias para temas de cirugía plástica para el próximo año? Y al finalizar escribir, solo utilizar, o sea, sería terminar así como, ¿cuáles son las 10 tendencias? Y utilizar solo fuentes confiables y citar las fuentes utilizadas. Ahí lo que va a presentar es que la inteligencia artificial va a buscar las fuentes, miles de fuentes, y las que consideren más relevantes las va a colocar. Entonces ustedes pueden verificar de dónde se sacó esta información. La otra forma de poder sacarle provecho a esta herramienta es empezar con tengo un problema con,
y podemos hasta consolidarlo por bríndame dos posibles soluciones a mi problema. Tengo un problema de no puedo dormir en las noches, así que bríndame dos posibilidades para poder solucionar mi problema. Entonces, ¿cuál problema? No importa, ¿qué problema tienen ustedes hoy? Escojan un problema, escojan un problema ahorita y escriban en ChatGPT. Tengo un problema con, ¿qué es lo que ustedes tienen? Dormir. Ahora bríndame dos posibles soluciones para mi problema. Y la última forma, que es un poquito más simpática para todos mis oyentes que están en la universidad o que inclusive tienen a veces reuniones donde ustedes pueden hacer sus notas, pero a veces se dan cuenta de que están, por ejemplo, en un diplomado de un día completo y paran con muchas notas. Entonces, ¿qué tal si utilizan este comando que dice, aquí están mis notas de mi universidad, de mi colegio de universidad, favor, ordénalas por tema o por relevancia? Y después copian todo el contenido. No les voy a decir qué sale, pero les prometo que se van a hacer la vida mucho más fácil. Hay un último ejemplo que quisiera hacerles para que se den cuenta de lo dinámico que puede ser esta herramienta. Uno de los retos que me preguntan constantemente todos los ejecutivos con los que interactúo es cómo poder hacer un perfil de LinkedIn mucho más efectivo. Entonces, ¿qué tal si les pongo este ejemplo? ¿Qué tal si ustedes lo que hacen es, quieren escribir en la sección de acerca de mí en LinkedIn, que es un párrafo que es como el resumen ejecutivo, pero no saben ni qué poner ni cómo ponerlo? Pues entonces lo que podemos hacer es que van a agarrar toda su experiencia en su perfil, entran a LinkedIn, copian toda su experiencia, solo experiencia laboral les recomendaría, y utilicen la frase siguiente en el chat GPT. Quiero que escribas un resumen profesional utilizando mi experiencia laboral, incluyendo mis años de experiencia, utilizando la frase clave, o sea, ¿cuál es esa frase clave? Por ejemplo, en mi caso sería emprendedor, en tu caso es ejecutivo, en la industria XX, y que sea menor de 100 palabras. Ese es el comando. Una vez que lo escriben, lo voy a repetir, escribe un resumen profesional utilizando mi experiencia laboral, incluyendo mis años de experiencia, utilizando la frase clave, escojan una frase que los identifique y que sea menor de 100 palabras y peguen todo su contenido. Ahí van a ver que les saca un resumen ejecutivo que si les gusta, lo copian y lo ponen en la sección acerca de mí. Ahora, para terminar el episodio, quiero comentarles que ChatGPT suena muy bonito, suena como juguete, pero les voy a contar que yo personalmente ya estoy utilizando 4 o 5 herramientas de inteligencia artificial, algunas pagadas. ChatGPT yo lo tengo en la versión pagada, aunque hay gratuita, porque estoy sacando mucho contenido. Y quisiera contarles como 8 categorías donde estamos sacándole mucho provecho al tema de inteligencia artificial y les voy a mencionar algunas de las plataformas. De nuevo, si quieren tener copia de estas plataformas, no se preocupen, se los voy a mandar en la infografía. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprende, y si ustedes amigos están en el mundo de tecnología, pónganse a sudar porque esto sí se vuelve interesante. Existen programas de desarrollo y de codificación de software que están automatizando el proceso de generación de software. O sea, todo lo que aprendimos, le voy a decir algo para que se sientan hacia algo viejos, todos Turbo Pascal o un HTML o un DOS, o ahora ya que están en Java o en cualquier otro de estos lenguajes, ahora existen plataformas que ustedes colocan qué es lo que quieren y hace todo el proceso de programación. Algunas de estas plataformas que se utilizan es, por ejemplo, The Build, está también Mutable AI o Metabob. Cualquiera de esas tres son las que yo logré revisar. Hay muchas más, pero esas son las tres que yo logré revisar. Otra de las donde yo sí utilicé, y eso es algo que es bien interesante. Hoy tuve que hacer una presentación para una campaña de una cultura organizacional y quería utilizar una imagen, pero que no fuera así como de stock. Quería algo que fuera un poquito diferente. Así que lo que hice fue crear una imagen desde un texto. O sea, lo que hacíamos es que en estas plataformas que les voy a explicar, uno ingresa la información de qué es lo que quisiera ver y esa inteligencia artificial diseña una imagen única con lo que yo puse de texto. Por ejemplo, en este caso está el que yo utilicé, que me pareció espectacular, la verdad es que quedó muy bonito, se llama stockimg.ai. Ahí lo que es, ¿verdad? Ahí lo que hice fue ingresar la explicación de la campaña y me generó una fotografía, bueno, en este caso fue un diseño
súper interesante, que es el que presenté al cliente. Otro de estos podría ser el photoroom.com. Si quisieras hacer un logotipo dentro del tema de imágenes, un logotipo, el que yo he utilizado, que me pareció muy interesante, es un Jasper AI. Jasper con J. Ha sido una herramienta que también le he sacado provecho, donde ya creé. Ahora, si no quieren solo logotipos, sino que quieren una marca completa, una plataforma que utiliza inteligencia artificial se llama Looka, es looka.com, que ya hice 2 campañas con esa. Y también donde me pareció impresionante es que de la misma plataforma del ChatGPT, ellos tienen un sistema de generación de imágenes a través de texto que se llama DELL, es DELL.E.2. En el correo, básicamente la página web es openai.com/DALL, es DALL-E-2. ¿Qué plataforma más creativa? Ese todavía la estoy jugando, pero bueno, ahí estoy tratando de generar fotografías y dibujitos desde un texto. Otra de las cosas que utiliza, entonces, la primera es software, segundo es imágenes, tercero, cómo escribimos texto. Y ahí la plataforma que está comiéndose el mercado, aparte de ChatGPT, es Copy, C-O-P-Y-A-I. Lo que hace es que ustedes pueden escribir 3 líneas de un texto y les escribe 3 párrafos o más. O sea, esto es donde ustedes, todos los que escribimos y tenemos bloqueo mental, pues solo metemos lo que tengamos y ahí nos vaya tirando ideas de textos para escribir. También dentro de la escritura del texto existen plataformas para escribir posteos en redes sociales, como lo que es Compose.ai o Syllaby, que es SYLLABY.io, que ahí metemos una idea de una campaña y te saca todos los posteos para un mes. Otra de las cosas que pueden escribir esas mismas plataformas son una secuencia de correos electrónicos. Y otro que me pareció interesantísimo es cómo podemos transcribir texto desde un video. Y ahí están plataformas como Descript.com o Jasper.ai. También podemos hacer, por ejemplo, simuladores de arte, donde podemos crear una obra de arte desde una foto. Yo creo que hay varios que hemos visto esos filtros en TikTok donde podemos crear arte, pero ¿qué tal si lo hacemos de una forma profesional? Midjourney.ai también es una plataforma. Una de las que yo les recomiendo que se metan porque me ayudó muchísimo fue también si queremos hacer un checklist. En vez de inventarnos qué checklist quisiera yo para poder, desde temas de manejo del tiempo hasta cómo podría un cliente ser más eficiente, pues ahora hay una plataforma que se llama checklist.gg, de G de gato. Vayan a ver, hay más de 1000 checklists que ustedes pueden utilizar para diferentes plataformas. También para presentaciones. Ustedes meten un texto y les hacen todas las presentaciones y les ponen hasta recomendaciones de fotografías. Beautiful.ai. Servicio al cliente. Ahí sí no voy a entrar porque hay muchísimos chatbots, inclusive varios chatbots que les quiero contar ya hechos en nuestros países. Así que busquen cuál es el chatbot, pongan solo chatbot en su país y ahí lo que van a hacer es que las personas de servicio al cliente se van a dedicar a responder las preguntas no frecuentes de los clientes para que las preguntas frecuentes sean las computadoras quienes lo manejen. Y si ustedes se sienten a gusto ya de manejar ChatGPT, pero les quisieran ver otra opción, encontré una que se llama Perplexity.ai. Todas estas son plataformas que son basadas en 3 tipos de modelo de negocio, solo para que también la sepan. Puede ser gratuita. Puede ser freemium, que es que ustedes tienen una versión muy limitada como ChatGPT para poder hacer juegos y después si quieren entrar a las funciones más pesadas, pues ya tienen que pagar o las que son pues ya pagadas. Lo interesante de todo esto, amigos, es que les acabo de dar una revisión completa de lo que es el web 1.0, 2.0, 3.0. Los puse a soñar y a hacer tareas con el ChatGPT para que jueguen con ellos y contarles cuáles son esas tendencias de inteligencia artificial. Ahora les dejo la última tarea. ¿Qué creen ustedes que sería la eficiencia más importante que ustedes podrían hacer para su trabajo o en su negocio que les generaría una rentabilidad exponencial que podrían automatizarla a ese tipo de plataformas? Si se dan cuenta, hay mucho que hacer. Estamos empezando, pero lo importante es jueguen. Ahorita jueguen, pero yo personalmente ya me está sirviendo para mi trabajo. Así que este episodio fue un especial de aniversario. Espero que les haya gustado y vamos a seguir dándoles valor por muchos años más. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502 50 17 10 18. Nos vemos en el próximo episodio y que tus sueños de esta semana se vuelvan una realidad.